como general un poco de la fe. Y dije que vamos a especificar un poco uno más. Entonces, hoy día digo una historia que está en Mateo 14. Y todos la conocen. Mateo 14, este versículo 22. Voy a poner un poco más. No. Perdón. Ya, vamos con la grabación. Dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero, viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, entendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hasta aquí. Entonces quiero hablar un poco de Pedro aquí, ¿sí? Porque tenía algunos desafíos de fe el hombre. Pero antes de que hablamos de él, sería bueno a lo mejor un poco hablar de quién sea a este barco. En esta barca estaban solamente discípulos de Jesús, ¿sí? Esos son gente que sabe que Jesús murió por sus pecados. En este tiempo todavía no estaba muerto, pero esos discípulos sabían que ese Jesús es el Salvador, es el Mesías, es el ungido, es el que Dios mandó para salvarnos. Eso sí sabían. Y gente que sabe que Jesús es el que Dios mandó para salvarnos, que sabe que murió por nuestros pecados en la cruz, que sabe que son pecadores 100%, gente que no piensa que van a llegar al cielo porque hacían muchas cosas buenas, que no piensa que van a llegar al cielo porque mentían poco, gente que sabe que solamente hay un camino hacia salvación y es el perdón de los pecados que tenemos solamente a través de la sangre de Cristo. Y gente que por eso tomó una decisión, entonces ya no soy dueño de mi propia vida, sino ahora el dueño de mi vida es Él. Entonces en Él somos salvos y somos discípulos. La gente está llena de personas no arrepentidas, religiosas que hacen todo, levantan las manos y cantan y se entusiasman en la iglesia, pero nunca pasaron por un arrepentimiento, nunca tenían una convicción de pecado. Esos no son discípulos, pueden ser evangélicos, pero no son salvos. ¿Ya? De vez en cuando es bueno recordarnos en eso, ¿sí? Pero ahí uno de los discípulos en la barca era Pedro. Jesús había mandado a ellos para que andan con la barca y dice, mira, andan ya, yo voy a llegar más tarde. Yo creo que ahí ya estaba el primer desafío de fe para Pedro. Porque no es muy lógico lo que Jesús hace. Porque el lago que en Nazaret es muy grande. Es muy grande. Y si Jesús anda a pie alrededor de todo el lago, no sé qué, si por ejemplo tú tomas el lago Villarrica, no sé si has tratado alguna vez caminar alrededor del lago Villarrica. Ya caminar de Villarrica a Pucón debe ser mucho, ¿sí? Y Jesús dice, mira, vayan al otro lado y ellos, pero yo voy a venir. Y esto no era lógico, ¿cómo Jesús entonces lo va a hacer? ¿Sí? Pero ellos obedecen. Y saben, Jesús a veces nos pide cosas que no son muy lógicas, ¿sí? Yo creo que recibir gente en la casa, por ejemplo, no es muy lógica. Se pueden encontrar miles de argumentos en contra.
¿Por qué no? Y a veces el Señor manda a hacer algo y tenemos la promesa como Él nos va a ayudar, pero nosotros no sabemos cómo será. No sabemos cómo será. También cuando formamos esta iglesia, sí, no era muy lo que, sí, en una u otra manera Jesús va a ayudar, pero no sabíamos cómo será. Nos manda a veces, y claro, nosotros podemos subir al barco y ahí vamos, pero en realidad, ¿y cómo será? ¿Y cómo lo va a hacer el Señor al fin? Ahí empieza la cosa, pero después empeora, porque andan con el barco y primero va todo bien y de repente el viento va en contra. Y ahí ya tienen que remar. Si uno lee la historia en Marcos, entonces ahí dice que estaban ya agotados por remar cuando vino Jesús. Claro, cuando el viento está en contra, entonces, pero para llegar al otro lado en contra del viento, eso es difícil, ¿sí? Y el viento era fuerte. También en Juan hay una paralela, también está la misma historia, como Jesús camina sobre, y ahí dice que el viento era realmente muy fuerte. Gracias a Dios ya aprendieron algo, porque en unos capítulos antes, en Mateo 8, también hay una historia cuando los discípulos están en un barco. Pero esta vez Jesús estaba dentro del barco. Pero estaba durmiendo cuando había una tormenta. Y los discípulos estaban tan decepcionados, estaban con tanta angustia que despertaban a Jesús. Jesús, te da lo mismo que merecemos aquí. Y ahí Jesús se levantó y ordenó al viento para que se pare. Y después dice también a sus discípulos, ¿por qué son ¿por qué se tormenta su corazón? Hombres de poca fe. Pero esta vez Jesús no estaba en el bote. Esta vez Jesús les había mandado y Jesús quedó. Esta vez estaba el viento en contra, pero ningún Jesús en el bote durmiendo que podían despertar. Estaban en una situación, estaban en el bote, tenían una tarea, tenían la palabra del Señor. Tenían la palabra del Señor que tienen que ir al otro lado, pero Jesús no estaba en el bote, no se sintió la presencia del Señor. Hay gente que piensa que cuando una cosa es del Señor, siempre tiene que andar fácil. Y cuando hay mucha resistencia y las cosas no se dan así, sino tenemos que remar fuerte y nos cansamos, a lo mejor no es del Señor. Pero hubo una palabra del Señor. Y ahí es que la fe es la fe. Es la palabra del Señor.